acciones, ¿cuál fue las acciones para nuestro día? ¿Cuál es nuestra forma? Fue bueno, recién estuvimos hablando cómo a veces pides en el trabajo sobornos, deshonestidad. ¿Cómo reaccionamos nuestra fe? ¿Qué hacemos? Y eso es lo que queremos. Primero, en nuestro texto fue de 1 Reyes, capítulo 18, 16. La primera cosa que queremos enfocar es demostró convicciones firmes. La pregunta es, ¿cómo están nuestras convicciones? ¿Cómo estamos nuestras convicciones? ¿Elías era un hombre que tenía convicciones o no? ¿Cuál fue sus convicciones? Cuando todos estaban en contra, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Asier estaban en contra, era una persona se paró enfrente de esa. Así que no es la mayoría, es la persona que con sus convicciones. Vemos en 1 Reyes, por capítulo 18 al 16 al 18. ¿Qué dice ahí? Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio, le preguntó: ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuál es la convicción en la que vemos? Elías que primero se mostró firme ante la pregunta de Acab y lo acusa. ¿Qué pasa cuando estamos acusados? ¿Cómo reaccionamos? Cuando el enemigo nos acusa en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿cómo reaccionamos? Nos cuestionamos, pedimos a la fe. Y algo que es muy importante, que no lo reaccionamos en el sentido de, porque vamos a estar nuestra mente bombardeado con preguntas, todo. Pero ¿cuál es la fe? Tenemos que tomar nuestra declaración. ¿Cuál fue la declaración? La declaración de este hombre en contra, dice, levantó 850 profetas que adoraban a otros dioses. Y dice, sin embargo, dice, en una sociedad donde las convicciones se van negociando. Lo vemos esto hoy en día. Lo vemos, las convicciones le van y vienen. ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cuáles son nuestras convicciones? Nuestras convicciones muchas veces van a traer problemas. Nos trae problemas con nuestros compañeros, con las personas, y a veces nos genera. Recién en nuestro grupo uno puede perder trabajo, puede perder porque se pide una soborna y uno dice, no, yo no lo voy a hacer. Entonces uno puede perder su trabajo, pero la convicción es lo que marca. ¿Cómo vamos en contra? No todos están en contra, pero este era un hombre que tenía convicciones, se mostró sus convicciones firmes en este hombre. Elías era un hombre que marcó la historia. El problema que se encuentra en si vamos a ceder nuestras convicciones para complacer a los demás. No es solamente los jóvenes, en los grandes, en todos. Nosotros tenemos que mantener nuestras convicciones firmes. No cedemos, no dejamos que el enemigo tome el lugar, porque si nosotros lo cedemos, si nosotros le damos al enemigo un lugar, él va a tomar un lugar mayor, si cedemos. Y muchas veces pensamos, racionalizamos, dice, pero esta vez, no, Dios se va a entender. Dios no se va a entender. Dios nunca se va a violar su palabra está claro. Y nosotros tenemos que ver, un hombre, vemos en este mes, él es un hombre de convicciones. ¿Cómo estamos nuestras convicciones? La segunda cosa que vemos en 1 Reyes, capítulo 18, 20 a 21, decisivo en medio de las indecisiones. ¿Cómo estamos en nuestras decisiones? ¿Cómo lo tomamos? Dice así en este pasaje, versículos 20 y 21. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo
no dijo una sola palabra. Tremendo, tremendo. Porque cuando nosotros a veces en nuestra vida, así como tenemos que tomar decisiones y a veces de no decir nada es una decisión. De no reaccionar, de no, cuando está en contra. ¿Qué dice? Esta declaración de Elías muestra un pueblo con un pie en cada camino. No se decidió ni uno ni el otro. Elías, un hombre en contra de todo el profeta. El pueblo tenía los profetas, tenía Elías y tenía el pueblo. Elías estaba a favor de Dios. La profeta estaba en contra de Dios. Pero sin embargo, el pueblo cuando tenía ese momento de decidir, no decidiera nada. A menudo vemos gente que vive con un pie en la fe y otro en el mundo. Tomar es nuestra, tenemos, y todo relacionado en nuestras convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuáles son nuestras decisiones? Y esas decisiones, nuestras convicciones marcan nuestra decisión. Si nosotros sembramos un pensamiento, vamos a recibir, o sembramos un pensamiento, vamos a sembrar una acción, y la acción produce un hábito. Entonces seguimos pensando un pensamiento, una acción, un hábito. Y vemos en la vida de este hombre, ¿no? A menudo que vemos gente que vive con un pie en la fe y en otro. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Somos firmes en Dios? ¿Cómo está nuestra firmeza en Dios? Tenemos una convicción de Dios, tenemos la firmeza en la decisión. Elías nos llama a dejar de estar indecisos a comprometernos a ¿qué? Lleno con Dios. A decirle, Señor, en nuestro grupo varios han dicho y todos podemos decir, muchas veces el último que consultamos es Dios. Delante de una decisión, pero siempre tenemos que consultarle a Dios, decirle, Señor, ¿cómo hago en esta situación? ¿Cómo reacciona? ¿Qué decisión toma? Y tenemos que, Elías tomó una decisión a favor de Dios, con convicción y decisiones. Si vivimos aún en el pie de un mundo y el otro en la fe, no experimentarás el poder completo de Dios. Fíjate, si vivimos entre decisiones, nuestras convicciones, si la palabra de Dios está claro en nuestra vida, ¿cuáles son las palabras? Obedecemos a la palabra de Dios. Tomamos. No es porque mi carne es más débil o no lo puedo. No tenemos que escuchar la voz de nuestra carne, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y cerrar las otras voces, pero sin embargo, a veces tomamos y dice, no vamos a ver la completa, la manera de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces que nos encontramos dividido entre la promesa de Dios y las seducciones del mundo? A veces podemos ser seducidos. Las seducciones, el engaño, decepciones. Entonces, ¿cuáles son las voces que vamos a creer? Vamos a creer la voz de Dios, decir, Señor, quiero obedecer tu voz. Que nuestras convicciones marcan nuestras decisiones. Dice, el fuego fue la señal que hizo que el pueblo dejara de, ¿qué dice? Cojear entre dos pensamientos. Ella estaba entre dos pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y a veces somos indecisos porque no tomamos una decisión. Tenemos que tomar la decisión y después vienen los sentimientos. Después, y no podemos manejarnos por nuestro sentir, tenemos que manejar por nuestra fe. Porque si no, la vida cristiana es un yo-yo, ¿no? Arriba, abajo, no. Las decisiones, tomar una decisión, decirle, Señor, no estamos así, arriba, abajo, una decisión por la fe. Y lo último, dice, exaltó a Dios en la ¿qué? En la oración. Hay poder en nuestra oración. Hay poder en la oración. Lo vemos que Elías era Santiago, era un hombre con la misma pasión nuestra, las mismas dificultades como las nuestras. No es distinto. A veces ponemos Elías arriba y nosotros muy abajo. La misma forma. Nosotros podemos tener este mismo coraje como Elías. ¿Y qué dice este pasaje? ¿Querés leerlo? A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así.
Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. Amén. Nuestra convicción, la convicción de decisión y nuestra oración. ¿Cómo está nuestra oración? Dice, Elías no solo pide un milagro para demostrar el poder de Dios, sino también para que un propósito más profundo, ¿qué? La restauración de Israel. ¿Cuál es el cuadro grande? No era solamente ganar la batalla, no era solamente defender en contra los profetas de Baal, era que la restauración, que el pueblo de Israel volviera a Dios, para que tu familia volviera a Dios, que la sociedad se enfrenta a volver a Dios. Nosotros vamos entre dos opiniones hoy, vemos hoy las decisiones entre ellos. Y uno dice, pero las decisiones se van marcando más fuerte para tomar. Y lo que Dios quiere es restaurar a Argentina para Cristo. Tu familia, San Isidro, el mundo para Cristo. No es una oración de autopromoción. Su oración era para la restauración del pueblo. Estuvimos hablando ayer en los retiros matrimoniales. Muchas veces nuestra oración es, Señor, bendice a mí, ayúdame. Enfoque de oración es muy interno. Pero cuando oramos por los demás, Dios bendice. Y uno compartió en el grupo qué importante nuestra oración sea hacia afuera. Señor, cambiamos nuestra forma de oración. ¿Y cuál fue la oración de Elías? No era una otra, levantarme, mira, soy el hombre de fe, el gran, no. Pero para que el pueblo volviera a Dios, el pueblo de tu familia, que tu pueblo, en el entorno de tu trabajo, en el entorno de la universidad, que haya personas con convicciones, una persona que toma decisiones. Elías no pide el fuego para sí mismo, sino para la gloria de ¿quién? Para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. No es para que nosotros podamos gloriar, es toda la gloria, toda la honra para Él. Dice, su enfoque principal es que el pueblo vea la grandeza de Dios y no la de Él, la grandeza de Dios. Servimos a un Dios glorioso, amén. Y servimos a Dios. Dios quiere hacer milagros en nuestras familias, Dios quiere hacer milagros en nuestros tiempos y podemos creerlo. Ahí dice, al último dice, somos inspirados para estas acciones, Elías, para aplicar en estos tiempos que vivimos, a tomar decisiones para Dios, tomar nuestras decisiones. ¿Cuáles? Nuestras convicciones. Marcamos nuestras convicciones. ¿Podía charlarlo en tu grupo de las convicciones? Podemos verla, no solamente esa decisión que tomó este hombre para Dios, y tomamos una decisión, dice, Señor, voy a ir en contra, toda la corriente, en contra de todas las fuerzas. Y Señor, ayúdanos a tomar esa decisión para Él. Amén. Y que Dios nos ayuda a tomar oraciones poderosas. Tu oración tiene poder. A veces minimizamos el poder de la oración. Pero oremos al Señor. Y lo vas a ver el milagro de Dios. Vamos a ver, generamos esta oración. Vamos a ver esa fe de Dios en nuestras vidas.